Bien, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este proyecto que es un foro. Vamos a tener a continuación un foro que se llaman Diálogos Hechos a Mano, de la compañía artística Midas y de la compañía Proscénico. Hoy vamos a hablar sobre docencia teatral y tenemos el honor de tener aquí como invitados al maestro Alfredo Porras y al maestro Fernando Mencos. También teníamos de invitado al maestro Ángelo Medina, pero por motivos que se salieron de su control no va a poder acompañarnos. Pero entonces hoy ellos dos estarán con nosotros hablando sobre la docencia teatral en el ámbito específicamente de la pandemia, y vamos a hacer esa división temática, ¿verdad? ¿Qué pasó con la docencia antes de la pandemia, durante la pandemia? Y cuáles son nuestras visiones, nuestras apreciaciones de la docencia en lo posterior, ¿verdad? Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio con nuestro foro sobre docencia teatral. Bueno, bienvenido maestro Alfredo Porras, bienvenido maestro Fernando. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este diálogo, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio. Lo que vamos a hacer es trabajar unas primeras preguntas. Vamos a hablar un poco de qué pasaba antes de la pandemia en la docencia teatral, un poco de cuál fue su experiencia durante, y después ya hablaremos de qué vemos en la posteridad, ya que haya pasado toda esta restricción, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio entonces. Y lo que vamos a hacer es, si ustedes quieren intervenir primero, segundo, ustedes me dirán, no hay ningún problema. ¿Sí? Estamos. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta, que es antes de la pandemia. Dentro de su experiencia como docentes, ¿cómo era la docencia teatral cuando ustedes empezaron a hacer teatro, o cuando ustedes también empezaron a ser docentes? Y les voy a dar 3 minutos para que podamos tener esta intervención a cada uno, ¿verdad? 3 minutos para que podamos hablar de cómo era la docencia cuando ustedes empezaron en el teatro y cuando empezaron como docentes en el teatro. Entonces, si quiere, bueno, maestro, por favor. Bueno, eso fue hace tanto tiempo que ya casi no me recuerdo de nada. Pero, por lo general, la docencia se hacía alrededor del trabajo de una obra de teatro, en donde se involucraba, claro, a todos los alumnos, a maestros de distintas áreas, y el final de ese proyecto iba a ser la presentación de la obra de teatro al público. Esto, fíjese, yo lo aprendí cuando estaba en el colegio. Ni me pregunte cuándo. Las obras que se ponían en el colegio eran en inglés, y era como parte de la práctica de inglés de los alumnos poner una obra de teatro al año. Y ahí aprendí, digamos, en cierta manera, a manejar un proyecto grupal que después me sirvió mucho en mis clases en la Escuela Nacional de Teatro, en la licenciatura, etc. Pero también me gustaría enfatizar el hecho que yo no fui nunca a ninguna escuela de teatro. Más bien aprendí cosas sobre la marcha, en el escenario, trabajando con grandes directores o no tan grandes directores guatemaltecos, pero trabajando las obras en el escenario. Ahí aprendí muchísimo. Aprendí cómo se dirige, digamos, y por el trabajo que ellos hacían, por ende, entré a conocer cómo se da una clase de actuación. Yo no tenía la menor idea.
Y le confieso, Emi, aún ahorita tampoco tengo la idea clarísima de una clase de actuación. Yo me he dedicado a otras áreas de la docencia, más bien clases teóricas, que si historia del teatro, que semiótica, el espacio escénico, bla, bla, bla. Pero Guatemala ha tenido grandes maestros y maestras de teatro que son a la vez, o que fueron a la vez, actrices y actores y directores. Y no todo el mundo tuvo la oportunidad, digamos, de participar en las clases, digamos, con Consuelo Miranda, en donde ella estaba poniendo todo su haber de actriz de 30 años al servicio de los alumnos, ¿verdad? Igual pasaba en la Escuela Nacional. Cuando yo estuve ahí, como les decía, miren, aquí tienen a los genios del teatro. Los genios del teatro en ese momento, ya sabe usted, Luis Tuchán, Lisette Mertins, Javier Pacheco, Alfredo Porras. Pero ser maestro de arte dramático es realmente guiar al alumno a un trabajo sumamente específico, que es la actuación. ¿Cómo se hace eso? Como le digo, no estoy muy seguro. ¿Qué es la actuación? Pues es la manera como cada quien va a enfocar el personaje que tiene en el libreto, ¿verdad? Y no siempre se hizo de esa manera. Es decir, ¿cómo empezaban los directores? Mucha, aquí está el libreto, por favor, memorices esto, mucha, lo quiero de memoria para la semana entrante. Y a partir de ahí empezaban a crear personajes y todo, ya fuera para una obra, digamos, de público, para obras que iban a servir de ejercicios en la clase. Ahí empezaba la cosa, memoricen este texto. Un dicho que se utilizaba mucho en ese entonces era: a texto sabido no hay mal actor, lo cual, permítame decirle que es mentira. Uno puede saber el texto, maravilloso, pero no lo está dando al personaje ni cercanamente, ¿verdad? Y el trabajo va justamente a la creación de personajes. Eso es lo que hace realmente la clase de actuación, la clase de dirección, todo lo que gira alrededor de teatro. Y ahí está, estos recuerdos de antes de pandemia y las clases presenciales. Hay una gran diferencia, sabemos que hay una gran diferencia entre tener a los alumnos enfrente y a tener la maquinita con las fotos de todos y nada más. Bueno, algún día se va a solucionar eso, digo yo, o va a evolucionar a otra cosa, ¿verdad? Hasta ahí. Listo. Gracias, maestro. Listo. Bueno, yo vengo de una etapa donde el maestro Porras fue precisamente uno de los genios que se nos mencionaba en la Escuela Nacional de Arte Dramático, por allá por los 80s, y realmente en esa época solo era el bachillerato aprobado por el Ministerio de Educación para ser bachiller en arte especializado en teatro y tener opción a ingresar a una universidad, si uno el teatro lo quería tener como un bagaje cultural, pero que le diera el reconocimiento académico de ingresar a ser ingeniero, doctor, arquitecto, abogado, etcétera. De hecho, ese aval ya desapareció algunos años del ENAD, casi 10, 15 años. En el trabajo donde estoy abogando porque eso regrese, porque sí puedo encontrar los canales
para ir gestionando eso poco a poco. Y la Universidad Popular, que como el mismo maestro Rubén Morales Monroy decía, aquí creamos artesanos del teatro, obreros del teatro. Entonces, ahí, digamos, radica la gran diferencia. Teníamos el bagaje académico, también con un pensum reconocido para ingresar a la universidad, y en el otro caso de la Universidad Popular, donde todavía, pues, en cierta forma soy parte de los catedráticos, es crear actores o gente que incursione en el teatro. Entonces son dos cosas muy diferentes. Ahora tenemos, bueno, afortunadamente como maestro he pasado como por 6, 7 academias que existen ahora, de diferentes cortes, de diferentes tipos de formación. Una donde hay niños de 5 años en adelante y el objetivo es que al final aparezcan en el musical, en la obra de teatro para niños o en el teatro que tiene esta academia. Otra que es una que tiene su propia productora y su propio grupo y crean alumnos, adolescentes y jóvenes o personas que en su oficio tengan tiempo libre para participar en una producción cada año, cada 2 años. Y la más reciente, pues que ya desapareció por la misma pandemia, que era una privada, donde la gente pagaba un curso de actuación o uno de dramaturgia, bueno. Aparte de eso, la docencia la empecé yo en una especialidad que hice fuera de Guatemala, que tuve la fortuna de hacer, y empecé precisamente en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Ahí impartí 15 años la cátedra o la clase de mimo y pantomima, algo que no existía todavía en ninguna academia de teatro. Y ver a un mimo representando su arte era casi como alguien que el día de hoy puede escribir sánscrito o hable perfecto arameo o digamos sepa de arquitectura etrusca, algo así extraño, muy exótico, todavía hasta hace unos años, ¿verdad? Entonces, la fortuna también me dio el tiempo de que después de habernos formado como bachilleres, entramos a un grupo donde una universidad privada, más o menos a unas 25 personas de teatro, nos formó como docentes de educación media especializados y esta, digamos, universidad solo demandaba 5 años de tener experiencia ya dando las clases de teatro, danza, música o artes plásticas en una academia acreditada. Y entonces ahí no nos enseñaban teatro, eran cuestiones que ya uno aplica eminentemente en lo escolar, pedagogía, didáctica, psicología del niño y del adolescente, evaluación. Entonces ahí fue descubriendo como que el agua con azúcar de que en los colegios no se deben formar actores, sino que el teatro debe ser una herramienta para que el actor, para empezar, pierda el miedo de estar frente a los demás. Aún así en el pizarrón explique el teorema de Pitágoras o explique la vida de don Pedro de Alvarado o la novela que leyó con propiedad, con dominio de voz, con una dicción correcta, bueno. En segundo lugar, a socializar. Porque digamos, inventito nos está haciendo perder el proceso de socializar. Platicamos una pantalla y ya casi no estamos viendo a la gente para conversar, ¿verdad? Entonces, todas esas son herramientas del teatro que van dentro de un proceso escolar, donde la culminación ya es hacer obras de teatro. Pues tuve la fortuna casi 2 décadas de laborar en el colegio, del que mencionó también el maestro Porras, la cuestión de hacer en inglés una obra de teatro por lo menos una vez al año. Pero eso era con mis escolares que ya estaban en los 2 últimos años de un bachillerato, y los de básico aprendían cuestiones como hablar en público, dicción, vocalización, improvisación, solución de conflictos por medio de técnicas teatrales, y poco a poco después se iba entrando en la actuación, ya cuando los alumnos están interesados en, bueno, no solo voy a recibir mis 45 minutos 2, 3 veces por semana, sino me quedo en la tarde con el maestro y vamos a hacer entonces Shakespeare o Molière o Racine en idioma inglés, ¿verdad? Entonces esas son como las diversificaciones que ha tenido. Vengo de una etapa donde habían 2 academias de bachiller y de artesanos obreros del teatro, y ahora pues formé parte hasta el año antepasado de una asociación de una docena de colegios que hacen teatro en español y hacen teatro en inglés, y que a nivel centroamericano tienen competencia cada 2 años, donde hasta algunos colegios se tomaban el lujo de contratar actores bilingües reconocidos del medio teatral de cada país para ser los jueces y dar retroalimentación, de la calidad de trabajo que hacían los docentes. Entonces, eso pues, ¿verdad? Podría yo resumir en lo que es mi trabajo docente, pues. Bien, me parece importante que tomemos esto que acaban de compartir por este lado, que la docencia era hacerle del montaje, ¿verdad? La clase era crear el proceso del montaje. Por otro lado, tener referentes como el maestro Porras,
Ya hablando de lo, y de este lado también, ya hablando de lo más metódico, ¿verdad? De la parte de la didáctica, de la pedagogía. Entonces quiero conectar esto, ya pasándonos a durante la pandemia, porque fue una información bastante amplia. Ya durante la pandemia, tomando en cuenta esto que ustedes acaban de hablar, ¿ustedes han visto propuestas teatrales de estudiantes durante la pandemia? ¿Qué han visto? ¿Qué piensan de eso, de las propuestas teatrales que están haciendo los estudiantes de teatro en este momento? Ya sea porque estén haciendo un examen de actuación, ya sea porque quieran probar cosas en este momento que no se puede salir, pero en general, si han visto trabajos de estudiantes de teatro durante la pandemia en la virtualidad, ¿qué piensan? ¿Qué les parece? ¿Cómo evalúan ese proceso que están llevando los estudiantes de teatro durante la virtualidad? Maestro. Pues sí, hemos visto trabajos pandémicos, en donde lo que pasa es que para mí es muy difícil aceptar que lo que estoy viendo es teatro. Digo, no. El teatro es presencia y presente. Está basado en eso. Al quitarle esos elementos, porque está retransmitido a través de Zoom, entonces nos quedamos con una cuestión filmada. Bueno, los trabajos que he visto son sumamente restringidos, llamémosle, porque claro, no se ha presentado así una escena de teatro con 16 personas en 16 personajes distintos. No, ha sido cosa mucho más reducida, monólogos o escenas de diálogo, ¿verdad? De dos actores, dos personajes, bla. Y hasta ahí va mi conocimiento de lo que he visto. ¿Que me ha gustado? No me ha gustado. Pero no tiene nada que ver con el gusto personal, siento yo, sino la traba está en la forma en que eso se transmite, obviamente, ¿verdad? Señores, esto no es teatro. Puede ser un interesante programa para la tele o para cualquier otra cosa, pero es mi punto. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Yo sí coincido con el maestro en el sentido de que, bueno, hubo algunas grandes productoras que tienen su propia sala, que tienen coreógrafo, que tienen director, que tienen productor, todo lo que funciona a perfección para una producción teatral donde el público esté sentado frente a los actores y que tuvieron temporadas a teatro lleno con unas 600 butacas, pues, ¿verdad? Entonces, eso era el valor del espectáculo y que nosotros como actores, por nosotros tres y quien está ahí detrás de cámaras también, sabemos que todas las presentaciones son distintas y que crean distintas emociones y reacciones en el público. De repente hay una donde les pareció entretenimiento, otra donde sí se identificaron con porque dice las palabras como cuando yo pienso eso y quiero reaccionar a ese tipo de emoción, o que de una vez me cambió al salir de la puerta del teatro y voy a ser otro ser humano por la calidad del personaje que el actor representó. Todo eso se pierde en una pantalla. Porque entonces en una pantalla, incluso ahora con la cuestión actual de la televisión, digamos, streaming, uno hace pausa, va uno a cocinar, regresa uno con lo cocinado, le vuelve a dar play, ay, no importa dónde me quedé, pero por lo menos sí me acuerdo de qué se trataba lo que estaba viendo. Y si eso lo hacemos con una obra de teatro, es casi como un pecado que reúne los 7 capitales dignos de irse a confesar con un cura, pues, ¿verdad? Entonces pensamos, bueno, qué buen entretenimiento. Qué buen medio para que los actores reciban por lo menos una compensación económica durante todos los meses que estuvieron los escenarios de nuestro país cerrados. Eso es tal vez el único como objetivo tangible. Bueno, pagaron 1000 gentes, porque sí se dio eso, 1000 gentes por ver en la televisión este musical que es para niños
y entonces aquí está tu compensación económica por todo el tiempo que has estado cesante, esa es la palabra, pues, ¿verdad? Para quien se dedica al teatro. Entonces es un aliciente nada más, no es como, ay, fíjense que yo vi clásico en la tele, no se puede dar ese valor. En el país donde yo me fui a especializar hace ya décadas, se transmitía, o sea, había grandes grupos de teatro que así presentaban una versión completa de Goethe o de Schiller o de Shakespeare completa, y la gente abarrotaba el teatro. Y posteriormente, al mes o 2 meses, la televisión nacional a 5 cámaras, a un gran trabajo de edición, transmitían, decían, diferido la presentación que en tal tiempo se presentó en este teatro. Y eso lo hacían personas que tal vez no habían estado en el país o no habían asistido al teatro o no estuvieron ese tiempo en la ciudad donde se presentó, tenían la oportunidad de tener un luzazo de lo que fue la obra de teatro. También lo hacían para cultivar público universitario, estudiantil, de acercarse más al teatro, porque el teatro, por lo menos en países europeos, es de gente mayor, parte de nuestro acervo. Yo soy francés, yo vi Molière, yo vi Racine, yo vi Jean Anouilh. Yo soy alemán, yo vi Schiller, yo vi Goethe, yo vi Max Reinhardt, yo vi... Bueno, entonces es parte de su acervo. Es como que aquí hubieran dramaturgos en cada país y el acervo cultural de las personas es a los autores de su país que los vieron en una sala con grandes muestras de calidad de sus actores. Y entonces eso se recreaba en la televisión como una forma de cultivo del interés al público para asistir al teatro. Ese era el objetivo de teatro filmado, no el que se dio en la pandemia como un aliciente nada más, como un paliativo, una compensación. Pues, ¿no? Bien, entonces ya que hablamos de esto, podemos empezar a hacer una evaluación de cómo modificó o cómo afectó toda esta situación de la pandemia en su labor docente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo podemos evaluarlo, verdad? ¿Cómo vieron ustedes ese cambio de pasar a los estudiantes, como lo decía el maestro, verdad, a las pantallas, el plan de estudio, todo esto, cómo modificó, cómo afectó la pandemia a su labor docente? Yo creo que afectó mucho. Por ejemplo, yo soy maestro de la clase de dirección, taller de dirección 1. Ahí el pecado es que tenemos a los alumnos demasiado nuevos, acaban de entrar, pero no importa, vaya. Y ahora tenemos el taller de dirección. ¿Cómo hacer para que estos muchachos y muchachas se prueben, digamos, y se metan un poquito en el trabajo de dirección? La única manera que a mí se me ocurrió fue, bueno, vamos a trabajar monólogos para no meternos en escenas de varios personajes. Cada quien seleccione un monólogo, después yo les digo si el monólogo sirve o no. Antes de que se pongan a trabajar en seleccionen el monólogo y seleccionen a la persona que va a hacer el monólogo. Pueden ser los mismos compañeros de clase o ustedes conecten a otros amigos o alumnos de otros grados de la licenciatura. Incluso podemos tener gente que no tenga nada que ver con la escuela, pero que se presten a hacer un monólogo. Y así se hizo. Fue un trabajo duro para ellos y duro para mí. Porque les dije, yo tengo que ver al detalle cada uno de los monólogos. Si hubiera sido una clase con 4 estudiantes o 6, ¿qué pasa, verdad? No, yo tenía 24 monólogos que había que revisar hasta el último detalle. Les dije, yo no quiero que a la hora de la presentación ver cosas que no vi en los ensayos. La nota final está muy agarrada al trabajo que ustedes han hecho durante todo el semestre, desde escoger el monólogo, hacerle todas las cosas teóricas que hay que hacer,
los ensayos y lo que yo llamo los ensayos en el taller. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes se conectan con la actriz y en ese momento empiezan a hacer su ensayo de dirección con la actriz frente a todos los que estamos metidos en la clase. Y eso fue pavoroso. No hay cosa, ustedes saben, cosa peor que un trabajo grupal y decirles tal día a tal hora. Yo a esa hora no puedo, lo pueden pasar para el martes. Fíjate que tengo que ir a hacer, y empieza aquel jaleo. Es algo tremendo. Así, tremendo. Entonces, hubo patojas que estaban casi llorando. Fíjense que nunca he podido presentar el monólogo porque la fulanita, que es mi actriz, vive en no sé dónde, y cada vez que nos conectamos se va la electricidad. Para que lo sepan bien, es en Cobán. A cada rato no hay electricidad en Cobán. Como dice lejos, ahí está Chiquistoy. Sí, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero voy a que el trabajo de dirección se hizo mucho más grande por la forma en que estábamos trabajando. Que no es lo mismo que tener a todo el mundo ahí sentado, pasen ustedes, hagamos lo aquí, y hacer que coincida este grupo tan grande de personas en horarios y en días fue lo peor que he tenido. Digo, ay, ¿qué hago? Pues, ¿qué iba a hacer? Esperar a la próxima vez. De alguna manera salimos adelante. De los 24 monólogos que había, 2 ya no llegaron a presentarse finalmente, por distintas razones. Bueno, y ustedes, de todas maneras, su nota ya está por el trabajo que hicieron. No se presenten, pues no se presenten. Y sí hubo que hacerlo en 2 días separados, ¿verdad? Porque eran 22 monólogos de un solo pasón con toda la licenciatura viendo. Dije, no, mejor tomemos 2 días y tenemos 4 horas para pasar todos los monólogos. Hubo cosas muy divertidas. Pero vamos a que si el trabajo hubiera sido normal, hubiéramos caminado mucho más fácilmente, ¿verdad? Esa es mi experiencia en el primer semestre de este año. Y gracias a Dios se terminó y no caí muerto aquí, porque fue así, mucha tensión. O yo lo tomé muy en serio. Entonces, yo terminaba con dolor de cabeza, sudando. Ay, por Dios santo, Alfredo, tranquilízate. Si no hay monólogos, no hay monólogos. Pierde todo el mundo, pierde todo el mundo. Se acabó. Sí, bueno. Pero pasó. Sí. Imaginamos esa tensión que vivieron los maestros de ese paso de ahora y ni siquiera con la preparación, sino de una vez traslada a la pantalla, que a veces las metodologías y las modalidades de aprendizaje en la vida real son tan complejas, son tan difíciles, y su traslado al teatro, ya a esto le sumamos la problemática de la virtualidad. ¿Cómo le fue Fernando con eso? No, en primer lugar, bueno, tanto mi esposa como yo veníamos de 7 años de ser catedráticos de la Universidad Popular. Nuestras clases son prácticas hasta más no poder, pues yo doy mimo y pantomima y mi esposa expresión corporal. Entonces yo recordaba los momentos de cuando mi maestra Lisette Mertins, de repente la cuestión de que la maestra tiene que corregir in situ, digamos, la postura del alumno, su espalda, sus rodillas, sus piernas. De hecho, yo era tan tímido cuando entré al ENAD que de repente sentí, ¡ay, la maestra me está tocando la espalda! Pero era para caminar correctamente y se lo agradezco a ella. O sea, alto, agachado, porque todos sus cuates chaparros me corrigió la forma de caminar, pues, para empezar. Y eso era como una corrección al contacto.
Entonces, todo eso no se puede dar en la pantalla. No podemos verle los pies a los alumnos. Ve, como dice el maestro, 24 fotos, algunos solo la foto y otros que sí lograron estar ahí en la cámara. Y entonces el alumno con teléfono, el que no tiene conectividad, el que no tiene buen internet, el que sabe editar, el que no y manda las imágenes cortadas. ¿Cómo cambiamos la rúbrica o la lista de cotejo de las cosas que estamos calificando? Entonces ya hasta había que poner en las rúbricas algunos absurdos como se interrumpió la transmisión, 0 sobre 5 puntos. Mal sonido de la transmisión, 0 sobre 5 puntos. Entonces había hasta que cambiar los rubros de calificar y convertirlos a algo de lo que no teníamos la actitud o la costumbre de los maestros. Pues, ¿cómo vamos a calificar si nuestro trabajo se circunscribe al escenario y tratar de enseñar al alumno cómo enfrentar el escenario en las distintas ramas del teatro, con ahora ponerse frente a una cámara y que tratemos de ver lo mismo? Es como partir exactamente de ver una obra de teatro en televisión y ver un ejercicio de actuación de una obra de teatro en la pantalla. ¿Cuánto se desvirtúa y se degenera esa imagen transmitida por medio del internet? Y nuestras clases desaparecieron, ya no se impartían porque nosotros mismos argumentamos imposible. ¿Cómo vamos a enseñar mimo o expresión corporal a gente saber dónde detrás de una pantalla? Y no podemos corregirle su gesto, su forma de caminar, su forma de pararse, su forma de observar. Más con 24 pares de rostros frente a una cámara y tratar de hacerlo simultáneo, imposible. Entonces hasta la misma academia se convirtió en un filtro de cursos que sí se podían hacer detrás de una pantalla. Pues vamos a vocalizar, vamos a aprender canto básico, vamos a meter historia del teatro para que lean, nos comenten, ahí va el examen escrito. Entonces se empezó como que incluso, no es, tal vez es muy peyorativo decir degenerar, pero a solo hacer un filtro lo que se podía impartir, y eso es lo que van a aprender los alumnos. Entonces se desvirtuó actuación, expresión corporal, mimo, creo que dirección también, porque no funcionaba ante una pantalla, pues, ¿verdad? Yo, bueno, en mi etapa, digamos, de docencia escolar la finalicé hace 2 años, pero la de academias de teatro sí trato de seguirla de una forma u otra. Tengo un grupo de alumnas en una universidad privada, donde la universidad sí tiene una licencia cara para poder hacer un clic y estar en sesión, y yo comparto documentos, videos, los cerramos, me los comentan, me escriben, hablan, me tienen en cámara, ponen su imagen, todo. Pero eso cuesta dinero, eso no se puede hacer con un teléfono en la mano y conectarse con el internet débil o básico de la casa, donde apaguen todos la compu porque yo voy a recibir clase. O sea, esa es más o menos que la modalidad virtual. Y estoy en una institución, pues, gubernamental, donde estamos volviendo el modelo híbrido de educación. Pero el híbrido, de decir híbrido, es porque la mayor parte del tiempo el alumno va a estar sentadito en su casa y tenemos que resolver cómo la expresión artística la aprende sin maestro, sin que el papá haga las tareas, sin que los hermanos ayuden, sino que sea bien mediado para que el alumno de 9 años, en teatro tengo que agarrar un papel y siguiendo estas 4 instrucciones hago una máscara, y esa máscara ya le cambio la voz y hago un personaje. Ahí se quedó la lección, ¿verdad? Porque entonces después ya tiene que intervenir el maestro, el papá, el amigo y todo, y hacer la tarea de teatro. Entonces estamos procurando que no suceda, pues todo lo que había de expresión artística de niños de 7 a 15 años a nivel nacional, ahí lo estamos modificando, porque del modelo híbrido estoy sentado en mi casa en un ámbito rural donde tal vez no hay ni tele, ni radio, mucho menos internet, pues, ¿verdad? Entonces son como que los retos que se están poniendo todavía desde hace 18 meses más o menos. Sí, así es. Y hablando de metodologías, justamente, ¿qué es lo que ustedes han descubierto de las metodologías dentro de la docencia teatral que les haya podido apoyar? O también que han descubierto ustedes con sus estudiantes que haya funcionado para poder un poquito salvar esa parte que han encontrado, digamos, de metodología, hablándolo, porque aquí nos funciona la estructura, ¿verdad? Saber que, como decía el maestro, les voy a poner monólogos y tienen que resolverlo con alguien que sea fuera de la clase o que esté en otra academia. Pero ¿qué han descubierto ustedes metodológicamente dentro de sus labores en este momento para poder resolver esta situación de la virtualidad, de educación formal, teatro en la pandemia? ¿Qué han encontrado ustedes?
Yo lo que encontré es que no sé manejar la tecnología. Y entonces siempre recurro a los alumnos. Miren, fíjate que quiero hacer esto, ¿cómo manejo este asunto? Y ellos me lo resuelven. Pero detrás de todo esto, yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que el alumno está aprendiendo? ¿Qué es lo que guarda para sí de la clase, digamos, del taller de dirección 1? Porque claro, las clases teóricas, de alguna manera, iba a decir más fácil, pero sí es más fácil, porque como es pura teoría, yo tengo ahorita la clase de semiótica teatral. No hay clase más teórica que semiótica teatral. Vale. Pero en los cursos prácticos así, yo siempre me pregunto, ¿qué están aprendiendo? Estamos sacando un grupo de estudiantes que a lo mejor no se paran en un escenario verdadero, en un momento verdadero de teatro, y a lo mejor no van a poder funcionar. Pero ya pasaron los cursos, ya tienen, que son casi actores, ya ven, pero no tienen esa experiencia. Cosas tan mínimas como me decía una muchacha en el taller de dirección, dice, por favor se conectan con el taller de producción que está creo que es el 9º semestre, no sé cuánto. Bueno, porque ustedes tienen que trabajar, vamos a trabajar con un productor y un director. El productor viene del taller de producción y ustedes. Como hay más directoras que productores en aquel lugar, por favor, rapidito, comprometan a alguno de los muchachos de él. Y me dice, fíjese que yo no conozco a nadie. Claro. Este es el grupo que entró el año pasado. Entraron a la universidad el año pasado. No les dio chance, digamos, de conocer a todo el resto de los compañeros, otras clases, otros niveles, nada. Y al paso que vamos, van a haber otros grupos con la misma problemática. Que sí, lo sé, teatro, sí, claro, recibí todas las clases en la sala de mi casa, pero de ahí no sale el asunto. Yo creo que nos estamos enfrentando a una generación perdida casi, pues, ¿verdad? Tanto el maestro Alfredo Porras como yo vivimos un tiempo, creo que fue en el año 86 o 7, el maestro y yo alumno del ENAD, donde por razones políticas, militares y todo, a todos nos dieron un año de bachillerato en teatro por decreto, pero no fue todo el año escolar. Fue una situación de 3 o 4 meses, donde sí hubo una situación especial de no reunirse, no salir a la calle, no andar a deshoras en la calle y todo, porque uno era ya motivo de provocar una sedición, incluso de ser algo así muy extremo. Entonces, 3 meses nos alejamos de la ENAD en esa época, y entonces los 3 meses no significaban que, bueno, algunos llevaban pésimo promedio y aquel agradecimiento porque les dieron a nosotros, pues, el 4º bachillerato por decreto. Y entonces los que se graduaron también fue por decreto, pero fue una situación máxima de 3 meses. Ahora estamos enfrentando una de año y medio. Si se pueden imaginar ustedes a un niño que está entrando a primero de primaria, donde tiene que aprender a leer y a escribir, y el aprestamiento, digamos, de motricidad fina, es decir, de hacer un lápiz o un lapicero para empezar a escribir su nombre, sílabas, mi mamá me ama, etcétera, etcétera, ¿verdad? No lo puede hacer porque no está el maestro ahí frente a una pantalla, no lo va a hacer ni a lograr de la misma forma. Si nos imaginamos esa escolaridad 16 años más adelante, donde el alumno está sacando un bachillerato en arte especializado en teatro, entonces el conocimiento va a ser tan superficial que sí, como el maestro Porras dice, ¿qué actores vamos a ver en esos escenarios cuando regresemos a una normalidad? Pues, ¿verdad? Nos van a recitar el método y las acciones físicas de memoria, pero a la hora de pararse un escenario, ¿cuál va a ser el resultado?
o nos van a recitar todo el postulado de la biomecánica, hasta tal vez hablando ruso, ¿verdad? Pero ¿cuál va a ser ese resultado en un escenario? Entonces, pongo los parámetros del niño que aprende a leer y escribir con el que con su cultura general 15 años después está haciendo bachillerato en una rama del arte que es la más compleja, porque el teatro encierra todas las demás artes, quieran o no los demás artistas, pues, ¿verdad? Entonces, no puede ser. O sea, aquí generación perdida nos vamos a enfrentar. A mí me da tristeza, ¿verdad? Sí, es un tiempo mucho más significativo en el área que tenemos, definitivamente. Y bueno, precisamente por eso es que es este diálogo, ya llegará el momento en donde evaluemos qué se puede hacer. Antes de llegar a ese momento de evaluación, quisiera saber si han encontrado algo de beneficio, algo en algún momento en las clases virtuales. Yo ahorita escuchaba que el maestro Porras decía, por ejemplo, yo he visto que tengo deficiencia con el manejo de la tecnología, pero le pido a mis estudiantes y mis estudiantes me lo resuelven. Creo que ahí hay un punto importante de empatía y de respeto también al maestro, ¿verdad? De que yo sé que él le puedo ayudar en esa parte, pero me parece humano, me parece responsable también de los estudiantes. Ahora bien, ¿han encontrado algo dentro de este espacio virtual que ustedes crean que se puede rescatar? ¿Alguna metodología, alguna herramienta que ustedes crean que sí puede beneficiar los procesos de aprendizaje, pero que puedan resolver, que lo puedan beneficiar cuando regresemos a la presencialidad, ¿verdad? Algo con lo que ustedes se quedarían de todo esto que ha pasado, algo que rescatarían y que lo utilizarían, claro, ya cuando regresemos a la presencialidad, algo dentro de este proceso que sí rescatarían de las clases virtuales, dentro del teatro, ¿verdad? Específicamente. No sé, yo ahorita no podría puntualizar tal cosa, o podría servirnos o rescatar, como dice usted, pero no me atrevo, la verdad. Ya saber. Sí, está bien. Y creo que para eso justamente es el diálogo también, ¿verdad? De ver, si yo logro ver dentro de mi experiencia que definitivamente esto no me trajo ninguna herramienta, creo que también en la evaluación, en lo que vamos a hacer después, se verá reflejado, ¿verdad? De cuáles serán las rutas que tomaremos después de entonces, si no lo vimos, y es totalmente factible, ¿verdad? Fernando, ¿qué ve usted? Fíjese que yo fui parte como de un experimento en este colegio privado norteamericano, donde yo estuve casi 2 décadas en la docencia teatral. Se había inventado tecnológicamente el juguete que era de la universidad y del colegio, que pertenecen a la misma fundación, que es parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, pues solo por no hacer tanta publicidad. Entonces era de que ensayé yo presencialmente todavía con mis alumnos. No había ni rumor de la epidemia todavía, fue casi como 1 año y medio antes de la epidemia. Pero era como estrado, digamos como tipo parlamentario, donde cada alumno tenía un botón para apachar el micrófono y un botón para salir en cámara. Entonces habían 24 cámaras en ese estrado. Ahí estamos hablando un poquito de la inversión que hizo la universidad en eso. Entonces, en una pantalla grande salían 4 universidades de Estados Unidos, 4 pantallas con grupos de alumnos similares al mío, cada quien en su estrado con su camarita y micrófono y todo. Fue una cooperación enorme que se hizo entre Estados Unidos y Guatemala, la universidad privada y el colegio, para lograr eso. Entonces el experimento fue hacer una lectura interpretativa de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Entonces, la habilidad de los alumnos era saber, ya terminó la línea el que estaba sentado enfrente, porque era la que estaba preparando a la novia para la boda, y se pasaba a la siguiente escena, ¡pac!, y me tocaba leer a mí y yo aparecía en pantalla con mi texto. Se hizo toda la lectura, que duró más o menos 1 hora y piquito,
pero el objetivo era alumnos de 4 universidades de estados muy separados entre sí en la Unión Americana que llevaban el nivel avanzado de español, ya para entender García Lorca, poder oírlo y saber sacamos unas 10 palabras del vocabulario que ellos no sabían, de toda la obra. Entonces, esa creatividad, si se pudieran lograr, si se tuvieran los medios, sería un ejercicio genial, porque incluso fomenta eso de aquellos 3 segundos que suceden en el escenario cuando al actor se le olvida la línea, que uno piensa 10 años y yo no decía mis palabras pero no me acordaba, pero fueron 3 segundos lo que se le olvidó al actor, esa laguna de pánico que uno piensa que hasta paró la obra, que el público se fue a su casa y que uno no regresaba con la línea, y eran solo 3 segundos, pues, ¿verdad? Esa coordinación para ir incentivando esa reacción inmediata a que terminó la letra el otro actor, y que no todo estoy pendiente que diga una palabrita y que yo sigo con la mía, sino que ahí a eso integro la emoción, el carácter del personaje, el cambio que tenga la obra, la gradación en los niveles que querramos dar al público, todo eso, pues ejercicios creativos que funcionaron, o unos que a veces ya me presentaban un cuentacuentos. Entonces hacían sus imágenes ante una cámara, digamos todo el tiempo en una misma toma. Entonces solo aparecían el personaje con una paletilla de lado y ellos ocultos detrás de un telón haciendo la voz de la hada madrina, del ogro, del malo, del niño, entonces hacían casi 10 voces. Entonces es algo que funcionaría para alguien que se dedique después a los títeres, por ejemplo, ¿verdad? Que es una rama del teatro respetable, pero son nada más herramientas, ejercicios que sí funcionan, como para ponerlos en práctica ya sentados en una normalidad nueva, tal vez todos con su mascarilla en clase y solo quitársela para actuar, ¿verdad? O para hacer su ejercicio, que sí puedan funcionar. No la metodología, sino simplemente herramientas, ejercicios o algunos recursos que sí sirvieron, pues, que hizo que también así como que surgiera la creatividad de los muchachos en otra forma muy distinta a estar en un escenario frente a un maestro de teatro que da miedo porque está solito sentado ahí en la butaca, casi es una autoridad que de repente acaba mi carrera con un comentario, hace que yo me vaya llorando a mi casa, pues, ¿verdad? Pero todo eso sí, es algo rescatable, podríamos decir, pues, bueno, herramientas, ejercicios, recursos. Me parece importante eso, herramientas, ejercicios que puedan respaldar los procesos presenciales, ¿verdad? Y como eso sí podría, y también lo que veo con lo que estaba diciendo es que también se podría reforzar toda esta parte, de contacto con los profesores en algún espacio, porque antes nunca pensamos en conectarnos con el profesor para hacerle alguna pregunta, por ejemplo, o que estuviera fuera de los horarios de clase. Nunca lo pensamos. Entonces quizás por ahí esto de las herramientas, de poder ayudarnos, pero sí lo veo muy, respeto mucho eso que usted acaba de compartir, que hay ciertas modalidades que han funcionado por el contexto, ¿no? Esto requiere dinero, puede funcionar, tal vez en otras áreas, pero sí tiene mucha inversión. Entonces, otra cosa que también rescato de esto es que cuando hay limitaciones, la gente se ve el doble de obligada a resolver. Y que entonces justo de esa creatividad de la que hablaba, ¿verdad? Creo que por ahí podríamos tomar algunas ideas de vernos forzados, de crear porque no hay opciones, pero estar bien claros que son herramientas, que son ejercicios que nos pueden ayudar. Que pueden ser útiles. ¿Verdad? Que pueden ser útiles. Yo tenía uno muy sencillo donde como todos eran, perdón la expresión y no quiero ofender, pero decía tengo a la Virgen del iPhone y a Samsung aquí ayudándome. Mis patojos, por ejemplo, hacían ejercicios como poner un sonido de efecto del mar constante en la clase. Y estaba la tarima, estaba el escenario, estaba yo con mi rúbrica, estaban los alumnos presentes y el alumno se entraba en calzoneta y llevaba su sombrilla y se preparaba su sándwich y jugaba frisbee y se estaba ahogando y pataleaba solo con el ejercicio del sonido, del sound effect que se dice en el teléfono del mar constantemente ahí, pues, ¿verdad? Y otro con un ladrido de perro constante en el teléfono, y entonces él se había vestido de cartero y entonces tocaba la puerta y salía, el perro le daba miedo y todo, en un ratito hasta imaginariamente el perro le jalaba el pantalón y lo mordía solo con el efecto de sonido. Entonces
Hay algunas herramientas que fomentan creatividad o la imaginación. No pueden ser el método, pues, de qué haría yo si fuera el simático, no, pero sí pueden hacer algunos logros en la capacidad, digamos, imaginativa y creativa del alumno. Y justo, quería hablar de esto, ya vamos llegando al final de nuestras preguntas, y es, a partir de toda esta experiencia que tuvimos de la migración masiva de los estudiantes a la virtualidad, de todo esto que nos encontramos como docentes, de qué hacer ahora con mi plan de estudios, qué hacer ahora con todas las actividades que tenía preparadas, ¿qué es lo que podemos ver hacia futuro digamos, tomar un diagnóstico? ¿Qué podemos ver que podemos resolver de lo que encontramos de problemáticas dentro de la docencia teatral? Porque si bien es cierto que esto fue muy difícil para todos los docentes, para los estudiantes, también es cierto que en este diagnóstico podemos encontrar que ya había deficiencias antes, ¿verdad? Que había muchas deficiencias dentro de metodologías, estrategias, pedagogía, didáctica dentro de la enseñanza teatral, que en muchos espacios, se vinieron a hacer más evidentes, ¿verdad? No es que todo haya surgido en este momento, sino que fue una especie de lupa, ¿verdad? Vamos a centrar nuestra mirada en dónde está fallando la docencia teatral, la didáctica, si es que en algún momento lo hay. Entonces, puntualizo mi pregunta. ¿Cómo ustedes ven la enseñanza del teatro a futuro, tomando en cuenta todas las limitaciones y todas las deficiencias que se evidenciaron a partir de este problema con la pandemia? ¿Cómo lo ven? ¿Qué propondrían? ¿Qué sugieren? ¿Qué ideas tienen de cómo debería entonces ser más adelante la educación formal del teatro en nuestros espacios educativos? ¿Cómo lo ven? Fíjese, Emi, yo creo que va a haber que como retomar cosas que ya pasaron y volverlas a remodelar y presentar de otra manera. Con esto quiero decir, va a haber un bache en cuanto a las habilidades del alumno, y ese bache va a haber que arreglarlo en algún momento, más temprano que tarde. Entonces es como, sí, tenemos un pensum que va de aquí para acá, pero como esta parte del pensum, estos estudiantes lo hicieron en el mundo virtual, ahí hay muchas cosas que no funcionan ni se dan cuenta del asunto. Entonces, cuando ya estamos digamos, en otra normalidad, va a haber que retomar, no todo, pero sí grandes partes del pensum que ya pasó. Esto es lo que yo creo que va a suceder. Porque si no, vamos a terminar con alumnos que somos actores, pero no sabemos por qué. Yo quisiera hacer otra pregunta, si lo podemos conectar con su intervención de una vez, con eso que estaba diciendo el maestro. ¿Usted cree que si dentro del gremio de docentes de teatro se hubiese tenido antes una metodología, una forma más estructurada dentro de la docencia como didáctica, se hubiese llevado esta situación de una forma más sencilla al tener una metodología pedagógica didáctica, maestro? Yo digo que sí, que hubiera ayudado, por lo menos. Pero como a todos nos agarró de la noche a la mañana, las clases son virtuales. A partir de la mitad del semestre del año pasado, del primer semestre. Y ahí hay que terminar el curso, muchachos, como puedan. Ese fue el mensaje de las coordinaciones. Tenemos que terminar, sálvese quien pueda, y llegar a junio. Entonces, ya en el segundo semestre ya la cosa caminó mejor.
Y en mi experiencia, en este primer semestre de este año, yo ya sabía muchas cosas, entonces pude haber hecho mejor mi trabajo de este lado de la pantalla. Y sí, si todo el mundo hubiera sido más experto en tecnología, hablo de los maestros, hubiera sido mucho mejor. Pero en el camino se fueron arreglando las cosas también, ¿verdad? Cada vez que decía en el grupo de maestros de teatro de San Carlos, es que hay maestros que no dominan la tecnología, yo ya sabía que la pedrada venía para mí. Y eso también, otros maestros me ayudaron, la coordinadora también, en cómo ir salvando los escollos técnicos del manejo de una clase virtual. Yo no tenía la menor idea, ¿verdad? Pues ahora sé muchas cosas que antes no sabía, lógicamente. Sí. ¿Verdad? Sí. Gracias, maestro. Gracias. Digamos, sobre el tema anterior yo sugeriría una cosa, y eso también lo sabe el maestro Porras, y bueno, yo salí de la segunda promoción del ENAD cuando se instituyó el bachillerato en arte especializado en teatro, y supe de la primera promoción, anterior a la mía, justo, o sea, cronológicamente, de que ellos venían de una escuela de cine, radio, televisión y no sé qué otras cosas, ¿verdad? Pero era para empezar esas tres ramas, ¿verdad? Entonces, el maestro Tuchán, yo de veras creo que tuvo la acertada decisión de decir, esto ha sido un chirmol de todo, pues, ¿verdad? Pero actores de teatro con esa metodología, ese conocimiento, esa práctica, no han salido de esa escuela donde de repente les enseñaban, les mostraban un documental, o les enseñaban esgrima, o venía alguien a hablarles otra cosa. Entonces era como un chimichurri de un montón de cosas. Y a ese grupo de alumnos les dijo, no, ese año que ustedes hicieron no vale, van a empezar otro primer año en la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde van a tener estos cursos, este pensum, este título, esta práctica. Perdón, yo sé que muchos me van a odiar ahorita, estudiantes de teatro, pues, pero estoy proponiendo que se haga otro año de la ENAD y otro año mínimo de la ESA para compensar toda esa carencia de práctica que tienen tanto bachilleres como licenciados en teatro. No hay otra forma de lograr eso. Entonces, se les va a dar el título. No creo que sea merecedor, o no sea que sea meritorio recibir un título si no estuve un año y medio en ningún escenario, bajo ninguna tutela de ningún maestro y todo eso, pues, ¿verdad? Y Tuchán tuvo los pantalones de hacerlo y fue un buen resultado, pues, porque esas primeras promociones de ENAD estaban como muy bien preparadas, pues, ¿verdad? Y se arriesgó a que lo pelaran, a que lo maldijeran y todo, pero hicieron un año más que fue muy útil, fue muy beneficioso. Creo que esta es la oportunidad de hacer eso, pues, ¿verdad? Y bueno, tanto tú como yo somos salidos del ENAD, que funciona todavía en el sótano de un edificio, donde yo recuerdo una clasecita, todavía está esa aula ahí que es mucho más pequeña que este espacio, y no tiene ventanas, sí, y solo tiene una puerta, y tiene 6 pupitres, y el maestro está en un escritorio, y ahí se acabó el espacio, ¿verdad? Entonces, nosotros estábamos en este tiempo de la pandemia valorando cosas como estar al aire libre, caminar en un parque finalmente, ir a un puerto, a una montaña, a una playa. Y si están dentro del Teatro Nacional, no se circunscriban solo a ese sótano, área de músicos o clasecita donde no hay ventana. ¿Qué tal si se llevan por distanciamiento ahorita, en esta misma época, los alumnos a la terraza del Teatro Nacional, y que ahí hagan una clase de expresión corporal, tienen como 4 metros cada uno para estar distanciados? O que los pongan a caminar en las áreas verdes y que ahí hagan cuestiones sensoriales de la grama, del aire, del sonido urbano, de todo, y hacer la clase ahí, pues, ¿verdad? Entonces es como regresar a valorizar el espacio abierto para hacer clases artísticas. Alguien salió con la idea incluso de invadamos el Cerrito del Carmen, porque hay un escenario que donó la Embajada de México hace saber cuántos, a 200 años,
y ahí está desperdiciado y nadie les va a prohibir ahí hacer práctica escénica. E incluso ahorita, quítense la mascarilla y tienen 3 metros así a distancia de su compañero para hacer cosas. Entonces, es una institución del Ministerio de Cultura y Deportes, van a saber cómo, pero sí lo es. Entonces, que simplemente se gestione una gran cantidad de espacios abiertos, no habría que esperar a enero a que los patojos estén vacunados. Ya hay lugares donde pueden estar distanciados con el maestro y empezar a recuperar todo ese tiempo perdido en la práctica, pues. Incluso dentro del mismo Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ¿por qué no se los llevaron al teatro al aire libre solo con un sí de alguien, y que además ahora son gente de teatro quienes han estado a cargo de la administración del Centro Cultural, para hacer la clase en el teatro al aire libre? Ahí 20 se pierden como ¿cómo se llama? 2 frijolitos en una olla de presión, pues ahí pueden estar ahí utilizando el espacio y aprovechándolo al máximo, pues, ¿verdad? Entonces creo que también fue, por supuesto, tenemos temor todavía del contagio, tenemos temor de lo grave que es esta enfermedad, pues, ¿verdad? Sí existe ese temor todavía. Y yo creo que esta cuestión de regresar al teatro ahorita, yo ya fui a ver una de las obras de teatro que empezó ahorita y sí cuidan mucho la temperatura y apuntarlo a uno y tenerlo separadito y con la mascarilla ver la obra de teatro, y funcionó, ¿verdad? Funcionó. Ya estamos viendo algo en vivo en un escenario y hasta los actores dicen qué rico sentir gente enfrente y que me aplaudan 60 gentes que son las que se pudieron sentar ahí a ver la obra, pues, ¿verdad? Entonces ya es hora de empezar a buscar, no esperar a que todos los de 7 años estén vacunados, si no nunca vamos a regresar, pues, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo, Fernando, y tomando en cuenta lo que decía también el maestro Porras anteriormente, creo que tiene que ver con la visión que tenemos de la educación artística teatral, porque si nuestra visión de la educación del arte teatral es el cartón, es el título, entonces pasa esto, ¿no? De bueno, voy a resolver, tenemos que sacar, como decía el maestro, sacar el curso, sí o sí, pero no estamos teniendo en cuenta todas esas deficiencias con las que el grupo de estudiantes va a egresar. Y por eso lo auno a lo que usted decía. Puede escucharse muy pesado, muy duro, lo de la propuesta del año, pero a mí me parece muy lógico si la visión que se tiene es de educación del teatro, porque quiero saber de teatro y no porque lo que necesito es el cartón exclusivamente, ¿verdad? La enseñanza del teatro tendría que ser algo más grande, tendría que haber una conexión con una visión más grande que un cartón, que por supuesto no vamos a decir que no lo necesitamos en esta sociedad, pero el arte teatral es otra cosa. Entonces estoy muy de acuerdo con esto que veía usted, y sobre todo me gusta mucho que haya hecho directamente esa conexión con una experiencia pasada con Luis Tuchán y la ENAD, que no es algo marciano, y que sí funciona, ¿verdad? Entonces me parece muy acertado que haya traído esa experiencia justo a este momento, porque es una idea importante. Sí. Otra cosita más, por ejemplo, ¿qué tal si la ENAD asistiera en un presente o un futuro no tan remoto a una estación de televisión de tantos ministerios que tienen su estación de televisión, que se sienten ante la pantalla para tener una videoconferencia con el Odin Teatro en Dinamarca, digamos, con todos los que estuvieron ahí, aprovechando ya que tienen esa costumbre de haber asistido a videoconferencias, pues, ¿verdad? O de repente un maestro bilingüe los conduce a una videoconferencia al Actors Studio en Nueva York y todos en Zoom, en una institución gubernamental ahí, observando con subtítulos, que también ya hay herramientas que sacan subtítulos de las conferencias del Actors Studio. Entonces pensamos, bueno, eso no lo hacíamos en décadas, no lo hicimos, y ahora que ya sabemos que existe esa conectividad, que solo es una gestión, que solo es una cartita, que solo es un sí, y ahí está la compu, donde de repente vemos un ensayo de la Ópera Metropolitana de Nueva York, y entonces los actores nos saludan y les hacemos preguntas y comentarios, y cierra la experiencia de una hora de duración. Pues todo eso es algo que ya sería valioso en una nueva normalidad, ¿verdad? Sí, y aquí claro. sí existen los medios, pues, ¿verdad? Claro, ya que se abrió tanto el conocimiento, ahorita cuántos teatros lideraron obras, por ejemplo, el Odín estuvo liderando obras, documentales, conferencias. Eugenio Barba ahorita ha estado activo en todos los espacios, entonces
Eso, claro, podríamos tomarlo en cuenta para poder fortalecer nuestros espacios posteriores, porque todo el mundo se hizo pequeñito, como lo decíamos en el foro anterior. El mundo se hizo pequeñito. Ya podemos hablar con más personas y creo que para la educación, eso sí, educación artística, teatral, eso sí podría ser una gran ventaja, el poder acercarnos a directores del mundo, a creadores del mundo, gente que está haciendo teatro en otras partes del mundo, que tal vez en otros momentos no lo habíamos tomado en cuenta o solo sentíamos, ahí está en algún momento, ¿verdad? Bien, entonces vamos a llegar ya al final de nuestro foro, y para este final lo que quisiera nada más es que ustedes compartieran qué es lo que ustedes anhelan como profesionales dentro del área docente. ¿Qué es lo que ustedes ven como una idea que deban alcanzar? ¿Qué es lo que ustedes anhelan para la docencia del teatro en Guatemala? ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su proyecto de vida dentro de la docencia teatral? ¿Qué es lo que ustedes pensarían como esa utopía para lograr alcanzar en algún momento y que ustedes dirían, me siento satisfecho si logro alcanzar esto dentro de la docencia? Fíjate, el trabajo en teatro es trabajo, quiero decir, práctica tras práctica y práctica, y a través de la práctica los estudiantes van a alcanzar cierto nivel, digamos, y la práctica hace la perfección, ¿viste? Esa es una manera de decir que hay que ponerle mucha atención a la práctica de los estudiantes en determinadas cosas. Yo siempre he creído que en Guatemala han habido y hay muchos lugares de enseñanza teatral, que si oficiales o privados o como sea, grandes, chicos, medianos, pero la base de todo el engranaje de la educación teatral, ¿qué es? Es el maestro. Las buenas escuelas son buenas escuelas porque tienen buenos maestros, no porque tengan buenos edificios, sino los maestros hacen que la educación funcione, que lo que están enseñando funcione. Entonces, lo que hay que poner mucho ojo es justamente en los nuevos maestros de teatro y las nuevas, llamémosle, escuelas de teatro que puedan surgir en Guatemala. Pero ahí necesitamos gente que se comprometa, así comprometidos a sacar al estudiante. Es un compromiso. Como el estudiante que entra también adquiere un compromiso. Entra a la escuela con el compromiso que va a cumplir lo que la escuela exige y va a aprovechar su tiempo, ¿verdad?, en el trabajo con los compañeros, con el maestro. Y ese doble compromiso es lo que yo veo que hace falta o ha hecho falta muchísimo en las escuelas de teatro de Guatemala. No es nomás de pasar, lean esto, hagan aquello, suba la mano, dése vuelta. No, tiene que ir más allá. Sí, realmente un trabajo uno a uno con cada alumno. Totalmente de acuerdo, maestro. Sí. Hay que fortalecer la preparación de los maestros. De los maestros. Sí. Si no, esto no va a funcionar. Tiene toda la razón, sí, maestro. Así es. Sí. Gracias, maestro. Bueno, yo me atrevería a sugerir que el actor que egresó de una academia de teatro y que está en una etapa universitaria debería empezar incluso trabajando como maestro de teatro en un colegio o en una escuela,
porque esa sería la primera etapa como para motivar al patojo que vaya al teatro. Personalmente, digamos, aparte de trabajar yo en inglés, hacía una obra, hasta le preguntaba a 10 colegios con el que tenía nexos, mi lugar de trabajo, ¿qué están leyendo de teatro? ¿Qué obra están leyendo? Y entonces hacía, no toda, pero una escena de esa obra e invitaba a 10 colegios a que vieran la escena de esa obra, ¿verdad? Entonces estaban teniendo el alumnado de 15 a 17 años, enfrente en el escenario tenía actores de 15 a 17 años, no tenía grandes luminarias. Entonces los alumnos como público decían, ala, pero en su jerga, pues ala, qué cool, qué virgo, yo quisiera hacer eso de lo que están haciendo en el escenario. Mucha, y la pregunta, ¿y cuánto tiempo les tardó para aprenderse las líneas? Bueno, todas esas, hasta preguntas un poquito más pensadas, ¿verdad? Pero entonces, yo les decía a los maestros, miren, a sus alumnos que me trajeron les está gustando eso que vieron, entonces hagan un favor, contraten un maestro de teatro. Hay aquí academias donde los alumnos pueden empezar a tener su práctica, un salario y profesionalizarse. Ellos en teatro con estudiantes y los estudiantes empezar a sentir la curiosidad de ir al teatro, pues, ¿verdad? Y entonces la siguiente etapa, ya con experimentando con adolescentes, con gente, con patojos que ya lograron hacer un monólogo de 30, 40 líneas, pues, ¿verdad? Como un inicio teatral en sus establecimientos públicos o privados. Después que entonces el alumno preparado a estas academias, en la siguiente etapa, perdónenme, debería ser asistente de un maestro experimentado de teatro en una academia. No llegar de 20 o 21 años a decir, yo voy a dar actuación porque yo acabo de salir de la escuela, pues no debería ser así, pues, ¿verdad? Entonces, como que madurar a su tiempo. Primero enfrenten patojos, primero hagan su experiencia teatral con patojos y van a ver hasta dónde llegan con ellos. Después vayan a las academias y empiecen a observar el trabajo de maestros. Vayan ustedes creando su propia mística de enseñanza, su propia metodología de enseñanza. Entonces tomen la experiencia que tuvieron con los patojos, tomen la experiencia de sus maestros, entonces vayan haciendo, digamos, ese híbrido que convenga más para convertirse en maestros de una escuela de teatro. Yo trabajé un semestre en una universidad, curiosamente de Shela, donde preparaban a maestros de teatro, salidos de una universidad privada de allá, y eran artistas la mayoría, y entonces ellos querían, lógicamente, lo que yo tuve de experiencia acá de la pedagogía, la evaluación, la psicología del niño y el adolescente, cómo dosificar contenidos, todo, pero tenía que existir la experiencia teatral antes. Entonces es como hacer un híbrido de eso, ¿verdad? Yo he criticado a muchos maestros que trabajan en distintas academias y dicen, bueno, yo hice este personaje principal en esta obra, entonces todos tengan ese libreto y todos van a ser mi personaje porque así aprenden a actuar, ¿verdad? Entonces no es eso, pues, ¿verdad? Es como que entrar a una etapa generacional de que el maestro no es quien pone a repetir a los alumnos lo que él hizo en un escenario, sino que él también se retroalimente de la experiencia, la creatividad, las edades, el interés y todo lo de los alumnos, para ir, digamos, como forjando diferentes tipos de actores entre este alumnado. Pero sí sugeriría primero cualquier graduado, sea ESA, sea ENAD, sea UP, trabajen primero con patojos en un colegio, en una escuela. Entonces van tomando la experiencia ya de, bueno, cómo pongo las notas, cómo evalúo este patojo, cómo los llevo, cómo manejo una clase. Después empezar a observar academias y después ser maestro de una academia, pero es un proceso de años, no es así como que... Sí, totalmente. No. Sí, es experiencia, metodología, sí, didáctica, eso es lo que, esa conexión entre el conocimiento teatral y el conocimiento de metodologías de aprendizaje, esa vinculación, esa amalgama es la que hay que trabajar. Y bueno, que nos terminamos de dar cuenta ya durante esta situación, como bien hablábamos, ¿verdad? Las metodologías, las modalidades nos hubieran podido fortalecer un poquito en esa parte, pero creo que lo importante de todas estas situaciones es justamente que hagamos una evaluación y que aquí está la propuesta, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos nuestro foro. Les agradecemos muchísimo por estas intervenciones. De verdad podríamos estar mucho más tiempo porque hay mucha más información que ustedes han ofrecido que sé que se puede profundizar muchísimo más, pero al menos nos hemos quedado con información muy, muy importante, sobre todo para las propuestas, insisto en eso, ¿verdad? Para proponer.
y no solo quedarnos en la parte de señalar y ver qué fue mal, porque lo sabemos, pero vamos a proponer para trabajar juntos, eso es lo que nos queda. Entonces, maestro Alfredo Porras, maestro Fernando Mencos, les agradecemos muchísimo por haber estado esta mañana con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias también por habernos acompañado en estas reflexiones tan importantes. Y vamos a estar publicando otros diálogos, otros foros en nuestras páginas. Esto es un proyecto llamado Diálogos Hechos a Mano de la compañía artística Midas con la compañía Procénico. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias y damos por concluido el foro. Gracias. Gracias.